Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Ayer, el Senado de la Nación reformó la propuesta del Ejecutivo con relación a los jubilados. No solamente no se va a poder descontar el 5%, sino que además va a tener que haber un aumento cada 90 días de reajuste en el salario de los jubilados. La mayoría justicialista de los senadores, y a instancia de la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara, modificó lo que había enviado el Poder Ejecutivo por instancia del ministro de Economía. Y entonces uno vuelve lentamente a darse cuenta como de pronto, cuando se tiene un poco más de sentido común, se puede empezar a lograr mandarle al Ejecutivo el mensaje legislativo que corresponde diciéndole: mira, Alberto, vos en la campaña dijiste que entre los banqueros y los jubilados privilegiabas a los jubilados, y hasta ahora lo único que hacen negocios son los banqueros y los jubilados han sido castigados. Así que nosotros no vamos a aprobar esto, lo vamos a reformar y lo vamos a reenviar para que se modifique. En el medio de todo esto, una oposición que ha demostrado en la Cámara de Diputados, cuando se debatió el otro día el salvajismo de la política, de la peor política, tratando de boicotear una sesión porque a ellos se les ocurre y porque dejaron de ser gobierno hace un ratito, pero no aceptan el haber perdido el comicio. Esto nos hace reencontrarnos con cuál es la verdadera identidad de la Unión Cívica Radical. Porque muchas veces se ha escuchado que los buenos radicales, que los radicales son representantes de una línea popular. Bueno, en realidad no lo han demostrado. Y no lo han demostrado a lo largo de la historia, no es que lo digo porque se me ocurre. Y cuando uno se acuerda que un día como hoy, el último presidente radical que se fue en helicóptero, Fernando de la Rúa, decía: nadie va a poder sacar el dinero, y se apropiaron de la plata de los argentinos, parece que eso hubiese ocurrido en otro tiempo. Parece que eso nunca lo hicieron los radicales. Cuando Mauricio Macri puso un cepo y mandó el dólar como lo mandó, eran parte del gobierno y parece que ellos no hubieran estado. Cuando se reformó la Constitución del 49, en un hecho inconstitucional, porque en realidad esa Constitución había sido votada por los argentinos, que habían elegido sus constituyentes, que se fracturó entre la intransigencia nacional, que encabezaba Oscar Allende en aquel momento, que se levantó de la Convención de Santa Fe y se fue, participaron para devolver la Constitución de facto, porque en realidad estaban modificando lo que había votado el pueblo, y volvieron a la vieja Constitución de 1853. Cuando uno ve la cantidad de ministros y funcionarios que le dieron con los intendentes, incluso en la última dictadura, eran radicales afiliados. Cuando uno piensa que mientras la proscripción del peronismo, por ejemplo, un ministro de ellos, Morroy, que era ministro del Interior de la dictadura de Lanusse, era el que se encargaba de obstruir la construcción política, hasta que a Perón le sobró el cuero. Cuando uno ve que Zabal Ortiz, un civil que estuvo en los bombardeos del 55, canciller de Ilia, hizo lo imposible con el presidente, con el embajador inglés y el embajador norteamericano, para que el presidente depuesto, el tirano prófugo, como lo llamaban, no pudiera regresar, y le bloquearon el avión a Perón en Brasil, estaban ellos. Es decir, cada vez que ocurrieron episodios que cancelaron la opinión del peronismo, con el 41-61, tenían gran parte de los ministros. Eugenio Blanco y Raúl Previch, que nos llevaron a ser socios del Fondo Monetario Internacional, eran afiliados a la Unión Cívica Radical. Entonces, no es cierto que el radicalismo solamente ahora
esté dentro del liberalismo y que Alvear le haya ganado Irigoyen solamente en un turno. No, tienen varias cosas que explicar en la historia que ellos parecen saltar absolutamente cuando atacan en forma desprolija a quienes hoy gobiernan y que fueron oposición y que respetaron el voto ciudadano en una disposición ordenada durante los despojos del macrismo en sociedad con la Unión Cívica Radical. Así que, por favor, terminemos con todas estas mentiras y toda esta sanata, porque en realidad los buenos radicales, me da la impresión, los que estaban cerca del pueblo, fueron los fundadores del peronismo. Los que se fueron y fundaron el peronismo, los que pasaron por Forja. Y entonces, más allá que se vayan de a poco, que se vayan desgranando, y que hoy para Fernández el embajador en España tiene que ser el hijo de Alfonsín, porque él además lo pondera, porque él fue funcionario de Alfonsín, la verdad que no hay diferencias, porque durante el gobierno de Alfonsín se violó la tumba de Perón. Todavía estamos esperando las explicaciones. Parece que no hubiera ocurrido con ellos. Entonces, cuando uno tiene que soportar que legisladores como Negri o cualquiera de los que allí se sientan como Suárez Lastra hagan discursos con un tremendo piripipí de democracia, libertad y no sé cuánta cosa, parece que sufrieron de amnesia o que los nuestros le perdonaban todo el tiempo los horrores cometidos en la historia. Y después, cuando dicen que el peronismo no lo dejó gobernar, a Irigoyen lo voltearon ellos, los propios radicales. Y cuando uno ve que no terminó Irigoyen, que no terminó Frondizi, que no terminó Ilia, que no terminó De la Rúa, que no terminó Alfonsín, uno se tiene que preguntar si de verdad están aptos para gobernar o son especialistas en la oposición. Porque ninguno pudo terminar. ¿Qué les pasó? Entonces, hoy que recordamos el desastre de Fernando de la Rúa, a quien transformamos en Fernando de la Ruina, y que la gente se olvida que evaporaron 200.000 millones de dólares con el megacanje y el blindaje, pero además todo el dinero que habían quedado con la venta de las joyas de la abuela de las privatizaciones del 90, y nadie se acuerda. Parece que a De la Rúa lo recordamos nada más que con los muertos que dejó y el helicóptero. Dejaron un desastre económico. El mismo desastre económico que dejó Macri en sociedad con ellos. Entonces, ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo escuchando que son los aladines de la democracia cuando no es cierto? Cuando quisieron inventar que Alfonsín era el padre de la democracia porque había tenido como virtud el que se juzgaron a las juntas militares. Pero el padre de la democracia, por los derechos que le otorgó a la mujer, es Perón, no hay otro. Porque los propios radicales en la Cámara, y están los testimonios todavía fílmicos y grabados, decían que las mujeres no eran iguales a los hombres y no tenían derecho a votar. Entonces, como antiguamente se decía, adelante radicales, y le contestaban los peronistas, pero no tan adelante que se enoja el general. Terminen con el macaneo, porque hay un archivo histórico que los condena. Y por lo tanto, pónganse en averiguar esta sociedad con los liberales, si es nueva o es de siempre. Y si no, expliquen sus participaciones en los golpes de Estado de todos los tiempos, e incluso en el golpe contra Irigoyen, porque los radicales le tiraron los muebles a Irigoyen a la calle. El peronismo no existía. Dicho esto, y puesto esto en valor y en escala, para terminar con tanta palabrerío, los senadores pusieron un poco la cosa en orden con relación a los jubilados. Ayer se desató toda una polémica en torno a lo que Felipe Solá habría agregado en un diálogo entre el presidente argentino y el electo presidente norteamericano. La parte que habría agregado sería la vinculada al Fondo Monetario, aparentemente. Según Felipe Solá, dice que es parte de la interna. Lo cierto es que por todos lados lo hacen quedar a Felipe Solá como que inventó un diálogo. Ahora, miren, si funcionara en serio
el servicio de difusión oficial, que hemos dicho en todo momento que no tiene difusión el gobierno, se lo dijimos de primer día, que es pésima, el comunicado hubiese salido oficialmente como diálogo por la Casa de Gobierno y se hubiera dicho lo que ocurrió. Como ninguno sabe si eso pasó o no pasó, entonces se le da todo el tiempo para que se invente, se suponga y se diga que Felipe Solá inventó el diálogo. Como la verdad no sabemos lo que ocurrió, no lo vamos a defender a Solá ni lo vamos a atacar, porque no sabemos lo que pasó. Pero ya ponen en tapa, los diarios ponen en tapa, que no lo quiere echar Fernández Solá para no crear una cuestión interna y no sé cuánta cosa más. Están esperando que estornude alguien en el gobierno para decir que hay una gripe. Y claro, le están dando la razón, porque 2 por 3 estornuda alguno, ¿no? En el medio de esto, permítanme cerrar este comentario con la lectura de algo que como no lo conocemos vale la pena hacerlo. Y recibimos de Alim Talukder Al-Razi. Ustedes me dirán quién es. Es el presidente de la Cámara de Comercio Argentino de Bangladesh. Y primero le digo, por si no saben, que Bangladesh es una república popular que está rodeada prácticamente por toda la India, salvo un pedacito de territorio que en Asia del Sur, que está conlindante con otro sector que no es la India. Y esta parte, que era conocida como hasta 1971 como Pakistán del Este, que ahora se llama Bangladesh como país independiente, tiene entonces a Neymar, un sector pequeño de su territorio, el único que no rodea la India. Todo lo demás son límites con la India. Bueno, este señor hace un comunicado y que dice: Buenos Aires, 26 de noviembre 2020, al gobierno y pueblo argentino en estos momentos de dolor. De Bangladesh, la mayor hinchada del mundo por Diego Armando Maradona. Nuestra Cámara de Comercio e Industria Argentino-Bangladesh desea expresar al pueblo y gobierno argentino, y en especial a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona, nuestro más sentido pésame en nombre de cerca de 164 millones de paisanos de Bangladesh que formamos la mayor hinchada del mundo por el astro del fútbol que se nos acaba de ir para ingresar a la inmortalidad. Bangladesh tiene la historia más grande de la selección argentina gracias a los hechizos de Maradona. Es conocido a nivel global el furor que despertó la selección argentina y la figura especial de Maradona en el Mundial de 1986, con el famoso gol que lo elevó al sitial de héroe nacional a partir de el entonces en Bangladesh, en todos los partidos mundiales, manifiesta este fenómeno social donde la pasión de los hinchas desborda las calles de Dhaka, que es la capital de Bangladesh, y que es embanderada completamente con los árboles y las columnas con los colores celestes y blancos de la bandera argentina. Estos 17.000 kilómetros de distancias no han podido separar a la Argentina de Bangladesh, porque Maradona, como Messi, nos une en la pasión por el fútbol y la historia común de la lucha contra el mismo enemigo imperial británico, el que los colonizó por largo tiempo y el que hoy se adueñó de las Islas Malvinas, que fueron, son y serán argentinas. Reiteramos nuestro sentido pesar por el fallecimiento del astro del fútbol argentino y del mundo, que jamás será olvidado. Allá, Alá lo proteja. Y firma Alim Talukder Al-Razi, presidente de la Cámara de Comercio Argentina de Bangladesh. Bueno, este país que efectivamente, cuando Maradona cumplió en octubre los 60 años, hizo una torta enorme en su capital,
embanderaron todas las ciudades y demás, que siempre hace lo mismo, es uno de los tantos lugares donde Maradona se transformó en el embajador. Resulta que Maradona persona y Maradona jugador pretendió ser separado por un montón de la prensa que defiende, por supuesto, a la otra posición. Y claro, le molestaba que Maradona dijera que es y que iba a seguir siendo siempre peronista, que su padre era peronista, que su madre adoraba a Evita, y entonces eso le cayó muy mal. Yo les quiero recordar a todos que la Junta Coordinadora Nacional, también con el gobierno radical de Alfonsín, hizo lo imposible para que Bilardo no fuera el técnico y el técnico fuera Saporiti, porque era el hombre de la coordinadora. Finalmente, se fue como un mes antes, se escapó, digamos, con todas las jugadoras de la selección, se fue para México para evitar justamente que lo separaran del plantel. Es decir, que si hubiera sido por ellos, tampoco Bilardo hubiera sido el técnico que sacó campeón del mundo a la Argentina. Por eso, muchachos, repiensen un poco, terminen con ese piripipí del Partido Centenario Democrático y empiecen a investigarse a sí mismos, porque la verdad dejan mucho que desear.